Placer estar acá con ustedes desde las instalaciones de la Escuela de Formación del Talento del Centro Nacional de Registros, este día 25 de marzo del año 2022. En este momento tenemos a 101 participantes, bueno, y va subiendo 102 que están conectados. Qué bueno que han podido hacer un espacio para poder acompañarnos en este webinar que hemos preparado con mucho agrado, con mucho gusto para todos ustedes. Como parte del programa de viernes de capacitación para usuarios externos, hoy vamos a tener un webinar que realmente, al parecer, pues es de mucho interés para todos, ya que tuvimos una inscripción de 1000 personas. Ojalá que puedan ingresar realmente y se conecten un buen número de esos 1000, porque a veces sucede que que se inscriben, pero a veces no pueden hacer el espacio y no se conectan, ¿verdad? Lastimosamente, eso sí nos limita para que otras personas que también pueden estar interesadas ya no puedan participar. Así es que hacerles también un llamado a que hagan todo lo posible, ¿verdad? Que cuando se inscriban, por favor, realmente también puedan conectarse este día y a esta hora. El tema que vamos a tener ahora es sobre la delimitación de los derechos proindivisos, específicamente lo que corresponde a las generalidades. Y es que conocer sobre este tema realmente es sumamente importante, ya que en muchas zonas del país la proindivisión inmobiliaria llega a ser tan grande que los proindivisarios, también llamados comuneros, no pueden partir los inmuebles a fin de tener sus derechos delimitados con medidas correctas y con una titularidad exclusiva sobre sus parcelas. Es por ello que nació la ley especial para regular este tipo de situación y permitir a los proindivisiarios, a quienes les resulte difícil o imposible, poder realizar las particiones. Quiero, antes de que ya demos inicio al tema, hacer algunos anuncios. El día 8 de abril vamos a tener el tema sobre productos en línea del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. El día 29 de abril vamos a tener el tema sobre las solicitudes de certificaciones de denominación catastral en línea, que es un tema propio del quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Como ustedes saben, estamos utilizando una plataforma virtual, por lo tanto, esta grabación, este webinar y esta capacitación va a quedar grabada y próximamente va a ser subida al canal de YouTube, donde ustedes van a poder acceder nuevamente y poderlo ver si no logran verla toda o la quieren recomendar para que otras personas puedan acceder a ella. Va a quedar entonces grabada y subida al canal. De igual manera, quiero hacer de su conocimiento que sus micrófonos han sido deshabilitados y el motivo es para poder evitar algún tipo de interferencia y que se facilite el poder comunicarnos, ¿verdad? En este caso, por parte de nuestro ponente. La duración del webinar, aproximadamente de una hora, ¿verdad? Ese es más o menos el tiempo, dependiendo de cuántas respuestas haya, pues podría prolongarse un poquito, ¿verdad? Y dependiendo de su interés en las preguntas que ustedes vayan generando a través de nuestro chat, que ahí está el espacio para que ustedes con mucha confianza puedan hacer las preguntas y nuestro ponente va a dejar un espacio para poderlas atender con muchísimo gusto. Otra cosa importante, bueno, que para el desarrollo de esta temática vamos a tener como ponente al licenciado José Mauricio Cardosa Hernández. Él es abogado, notario y además es psicólogo. Tiene una maestría en Derecho de Familia de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Posee una maestría en Estudios Diplomáticos y Relaciones Internacionales por parte de la UNESCO. Además, él es máster en Gobernabilidad y Alta Gerencia Pública, título otorgado por el Instituto Ortega y Gasset a través de lo que es la Escuela de Formación del Talento de nuestra institución Centro Nacional de Registros. Él es además docente universitario en las áreas del derecho privado desde hace más de 12 años en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Quiero comentarles que el licenciado Cardosa, ¿verdad?, se desempeña en el Centro Nacional de Registro como registrador jefe de la Oficina del Registro de San Miguel. Para nosotros es un verdadero placer contar con la participación de él como ponente porque él tiene una amplia experiencia y muchos conocimientos, además de su experiencia y conocimiento también en el campo didáctico. Él ha sido formado también como parte de nuestro grupo de formadores internos que la Escuela de Formación del Talento desarrolla con el personal al interior para poderlos formar
como formadores, ya que tenemos muchos profesionales, ¿verdad? Pero a veces nuestros profesionales también no tienen la formación didáctica, pero la escuela se encarga de proporcionárselas para brindarles las herramientas, para brindarles, digamos, las técnicas didácticas que les facilite transmitir los conocimientos. Así es que en este momento voy a dejar con ustedes al licenciado Cardosa y esperemos pues que logren aprovechar al máximo esta temática. Tengamos todos muy buenos días. Al final de la ponencia del licenciado nos vamos a ver nuevamente para hacer el cierre ya oficial y general cuando ya la ponencia pues haya concluido. Licenciado Cardosa. Muchas gracias, licenciada Cartagena. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes y un saludo para todos los colegas que están en todas partes del país. Estoy viendo que tenemos de diferentes localidades. Pues un saludo muy cordial. Iniciemos de una vez hablando sobre este tema que nos apasiona, que es sobre los derechos proindivisos y más que todo sobre la proindivisión inmobiliaria en nuestro país. Yo quisiera preguntarles si me escuchan correctamente o si alguien tiene algún problema de audio que pueda colocarlo ahí en el chat. Bueno, vamos a ver en principio qué es la proindivisión. Para comprender esta ley que es relativamente nueva, es del año pasado, tenemos que entender qué es la proindivisión para saber, gracias, me están confirmando que sí se escucha, muchas gracias. Tenemos que saber qué es la proindivisión para ver cómo se aplica la ley. La proindivisión básicamente es cuando tienes un bien que está su derecho de propiedad compartido entre más de una persona. O sea, desde el momento que yo decido comprar una casa, por ejemplo, porque estamos hablando de bienes inmuebles, si yo decido comprar una casa con mi esposa, entonces esa casa está en proindivisión. La proindivisión es algo normal de la vida, siempre ha existido, es algo totalmente natural, porque imaginémonos que cómo se origina esto. Bueno, puede ser voluntario, como ya lo he dicho, puede ser que de una manera voluntaria decidamos comprar un bien entre más de una persona. Yo quiero comprarlo con mi esposa, quiero comprarlo con mi hermano, etcétera, ¿no? Pero también se origina a partir de una herencia. Si una persona es dueña de un bien inmueble, pero fallece y no deja testamento, o aunque lo dejare, pero deja esos bienes en prohibición, o sea, tiene más de un heredero, como podemos ver acá en la imagen de la derecha, en la herencia de Esther tiene 5 personas herederas. Entonces esas 5 personas adquieren un quinto de los bienes totales de Esther. Ese quinto se relaciona con un 20%. Como notamos, esta forma de representarlo en fracciones, un quinto es lo mismo que representarlo como porcentaje. A veces es más fácil, bueno, siempre es más fácil representarlo como porcentaje. Y de hecho, aquí también un tips para los que trabajan con ventas de derecho, la ley, bueno, el reglamento de la ley de reestructuración del registro de la propiedad raíz e hipoteca dice que siempre que vamos a realizar un acto o contrato de un derecho proindiviso, hemos de representar ese derecho en porcentaje, no en fracciones. Pero ese reglamento entró en vigencia en la década de los 80, así que muchas escrituras antes de los 80 estaban representadas en un quinto y eso representa pues algún problema para poderlas leer. Yo no sé si algunos colegas han tenido esa experiencia de que han visto escrituras de los 70 o antiguas que refieren unos porcentajes muy complicados de entender. Pero en sí, la proindivisión es un hecho normal de la vida, siempre ha existido y quizás siempre va a existir. Y no representa ni tiene que representar un problema. Para poner fin a la proindivisión, se tiene que hacer algo llamado partición. Es un acto jurídico que puede ser voluntario cuando todos los copartícipes o comuneros están de acuerdo en partirse y pues van donde un notario, se ponen de acuerdo. Como estamos hablando de bienes inmuebles, habría que nombrar un perito para que haga las divisiones del bien inmueble. Y existen particiones no voluntarias que serían de manera judicial, ¿no? Digamos que somos 5 hermanos y uno de los hermanos no quiere partir el bien.
por las razones que sean, pero los que sí queremos partir el bien podemos demandarlo a él para que se realice la partición. Ahí ya dependerá, ya esto es otro tema, no dependerá si el bien es divisible o no, porque si es una casa muy pequeña, entonces a lo mejor no puede ser divisible, pero sí se puede vender y repartirse el producto de esta venta. Pero eso es parte natural de la vida. Hay una proindivisión y luego pues hay una partición que pone fin a esa proindivisión. Esto es algo normal que siempre ha existido, pero en El Salvador ha existido un fenómeno muy interesante a partir de este acto de la creación de proindivisos demasiado grandes. El artículo 1616 del Código Civil ha tenido mucho que ver con esto, porque el artículo 1616 del Código Civil dice que si la cosa es común de dos o más personas pro indiviso, pero que no interviene el contrato de sociedad, cada una de ellas podrá disponer de su cuota aún sin el consentimiento de los otros. Ahí dice que podremos disponer de nuestra cuota sin el consentimiento de los otros, pero en la formación económico-social de nuestro país, en la historia de nuestro país, se ha dado que en muchas zonas en particular, en la antigüedad existían grandes haciendas. Eran haciendas a lo mejor cafetaleras, haciendas en la zona rural, por supuesto, y se dio un fenómeno que cuando habían una proindivisión, o sea, podía ser una proindivisión, por ejemplo, así, digamos que esta figura roja fallece y tiene dos herederos. Estos herederos en algún momento dijeron, en lugar de hacer una partición, yo voy a vender una fracción de mi cuota de derecho. Entonces empezaron a hacer ventas de fracciones de cuotas de derecho, o también puede ser que hayan fallecido sin haber hecho partición y empezaron a hacer su cuota de derecho, a fraccionarla aún más, incluyendo más proindivisiarios dentro del mismo derecho proindiviso. Nótese que el inmueble, el bien, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cantidad de titulares que van ingresando en ese derecho proindiviso. Llega un momento que esta cantidad de titulares es necesario trasladarla al registro de la propiedad raíz e hipotecas bajo el sistema del folio real. El folio real es un sistema registral que empieza en nuestro país, El Salvador, a partir de la década de los 80, del 86 en adelante. Y el folio real implica que todos los titulares de un inmueble tienen que estar inscritos en una misma matrícula. Todos los titulares tienen que estar inscritos en una misma matrícula. Anteriormente al folio real existía lo que se llamaba el folio personal, en donde cada titular tenía una inscripción independiente. Pues en la década de los 80 se pensó, no, lo correcto es que los titulares se inscriban todos en una misma matrícula, porque así tenemos ordenada toda la información que corresponde a ese inmueble en un solo expediente. Pues bueno, cuando empezamos a hacer ese traslado de la información de los derechos proindivisos a una sola matrícula, se tuvieron que hacer algunos aspectos llamados estudios registrales. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado estos estudios registrales para derechos proindivisos. Esos estudios registrales para derechos proindivisos implicaban que se juntara, o sea, tenía que encontrarse el 100% de los derechos proindivisos de cada, o sea, cada uno de los titulares. ¿Y cómo se realizaba? Como hay una gran cantidad de titulares, es necesario que el colaborador registral empiece a buscar uno por uno todos los titulares. Por ejemplo, imaginémonos que yo soy o yo tengo un documento eh, de uno de los titulares que están en la última línea, de los grises. Entonces tengo que revisar quién le vendió a ese titular de color gris. Me voy al color verde y veo que el color verde también le vendió a otro titular. Y luego voy a quién le vendió el color verde. Ese es el color amarillo. Entonces, así voy formando yo uno por uno todos esos titulares. Es como armar un rompecabezas para encontrar a todos los titulares que a raíz de muchos años
fraccionaron el derecho. Entonces, es un poco complicado cuando surgen dos problemas. A veces hay antecedentes faltantes, es decir, retrocedemos tanto en el tiempo que los antecedentes, como en aquella época, eran llevados en libro, es posible que el libro esté deteriorado por el tiempo, por el transcurso de los años o por el uso, ¿no? El libro está deteriorado eh, y eso impide que puedan seguirse el rastreo de titulares. ¿Hay solución para esto? Sí, hay solución, que es la reposición judicial de los antecedentes registrales del libro. Una vez, digamos, que ya logramos hacer el estudio, otro de los problemas prácticos que encuentra la población es que existe una multitud enorme de comuneros, o sea, de proindivisarios. Son demasiados los proindivisarios, que hay tanta gente en el inmueble, incluida jurídicamente, que pues resulta muy complicado hacer una partición. Es decir, la partición siempre ha sido y siempre será el modo para poder romper una proindivisión. El problema práctico de estos casos es que son tantos los comuneros, son demasiados, que una partición es posible, sí es posible, pero resulta demasiado onerosa. O sea, es sumamente cara para las personas poder realizar una partición. Estamos hablando de inmuebles de la zona rural, la mayoría, eh, que son una parcela, digamos, de 200 metros cuadrados, y tengo que hacer un proceso de reposición de antecedente registral y después tengo que hacer un proceso de partición, y el abogado me cobra, porque tengo que demandar. Imagínate una partición donde tenga que demandar a un montón de comuneros, a 50, digamos, o sea, tengo que demandar a 49 comuneros más. Entonces esta partición me resulta demasiado cara, es muy onerosa, y me cuesta todo el proceso más de lo que me cuesta el inmueble. Entonces, eh, ese problema lo que genera es que muchas personas tenían su escritura de derecho proindiviso, pero en realidad no podían hacer mayor cosa en el tráfico jurídico con esas inscripciones. ¿Por qué? Porque no cualquiera le compraba un proindiviso, y tampoco podían solicitar créditos en el sistema financiero con una garantía inmobiliaria, perdón, de derechos proindivisos. No porque no pudiesen, no porque la ley no lo permita, sino que porque en la práctica las instituciones financieras no ven esto como que muy adecuado, porque el objetivo de la garantía es poderla ejecutar en caso de que no se paguen, no se cubre el crédito. Pero si yo ejecuto un derecho proindiviso, me va a resultar mucho más difícil colocarlo en una pública subasta o venderlo como un activo extraordinario. Entonces, lo mejor, decían las instituciones financieras, optaron por la política de no prestar con garantías de derechos proindivisos. Entonces teníamos muchos inmuebles que no podían entrar al tráfico jurídico en nuestro país, lo cual es muy complicado, porque si hay inmuebles que no entran al tráfico jurídico, entonces estamos dejando de generar riqueza y estamos desaprovechando la tierra. Así que por estas razones es que surge lo que es la Ley Especial para la Delimitación de Derechos de Propiedad Inmobiliaria en estado de prohibición. ¿Por qué se llama ley especial? Bueno, porque ya he dicho que la forma normal de destruir una prohibición es a través de una partición. Eso es lo normal. Pero en estos casos en los cuales no es posible o resulta demasiado complicado hacer una partición, para estos casos en particular es que se aplica la ley. En otras palabras, la ley no va a ser aplicada en todos los casos de prohibición. Por ejemplo, que alguien diga, yo compré un terreno con mi esposa y quiero aplicar esta ley para salirme de la prohibición. No, usted tiene que aplicar lo que ha sido toda la vida, que es la partición. Esta ley es para casos especiales. Vamos a ver un poco con respecto a esta ley. Antes quiero, porque voy intentando leer el chat, pues saludar a los amigos que se están conectando de fuera del país también. Tenemos personas que están fuera del país, así que un saludo para los que están también en línea. El artículo 1 de la presente ley dice que esta ley tiene por objeto el establecimiento de un régimen jurídico especial para la persona o personas titulares de derechos de propiedad en estado de prohibición. Nótese que es muy importante cada parte de la ley. Dice ahí
que tiene por objeto un régimen jurídico especial para la persona o personas. Esto quiere decir que si yo quiero salirme de una proindivisión muy grande, muy complicada, pero me quiero salir con mi esposa para yo tener mi porción de terreno delimitada, ella y yo, eso sí lo puedo hacer. O sea, no necesariamente te tienes que salir solo una persona. Puedo yo salirme en proindivisión con mis hermanos, con mi esposa, con mi núcleo familiar, para dejar de estar en prohibición con otras personas, pero seguir nosotros. Eso sí se puede hacer. Sobre bienes inmuebles en los cuales, fíjate bien, no sea posible o sea de difícil realización la partición judicial o extrajudicial, y este régimen jurídico que permite establecer, delimitar e inscribir a cuerpo cierto la o las porciones de inmuebles que correspondan. Otro aspecto importante que nos da el artículo 1 es que yo como proindivisario puede ser que vaya a delimitar una o más porciones de inmuebles. No solamente tiene que ser una, pueden ser dos o tres porciones las que sean necesarias, las que yo pueda delimitar según esta ley. Y toda esa información nos la da el artículo 1. El artículo 2 dice que esta ley se aplicará a todos aquellos derechos de propiedad sobre inmuebles que se encuentren en estado de proindivisión, en los cuales no sea posible. Pero ¿cómo sé yo si es o no es posible hacer una partición? O sea, ¿cómo sé yo si puedo aplicar a esa ley? Bueno, pues el artículo 2 dice, no sea posible de conformidad al registro de la propiedad, raíces e hipotecas, que en lo sucesivo se llamará el registro, determinar la copropiedad o que en la matrícula registral existan 5 o más copropietarios. Bueno, pues para saber yo si es posible o no aplicar esta ley en un caso en concreto, paso número 1, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es solicitar al registro de la propiedad, raíces e hipotecas una certificación extractada del inmueble que está en proindivisión. Ese inmueble que está en prohibición tiene que tener su antecedente inscrito, porque si no tiene antecedente inscrito, es decir, si no está inscrito el inmueble, esta ley no es aplicable, porque esta ley solo se aplica a los proindivisarios que tienen sus inmuebles inscritos, o al menos que tienen sus antecedentes inscritos. Explico esto. Por ejemplo, yo, Mauricio Cardosa, se ha muerto mi padre y mi papá tenía un derecho proindiviso inscrito en el registro de la propiedad raíz. Pero yo ya no pude inscribir mi derecho porque se necesitaba hacer todo un estudio para inscribir mi derecho. Y mi derecho como proindivisario de mi padre, heredero de mi padre, no está inscrito. Pero el antecedente sí está inscrito, que es el derecho de mi padre. Ese sí está inscrito y por lo tanto puedo solicitar una certificación extractada de ese antecedente de mi padre. Pero si yo, Mauricio Cardosa, he estado poseyendo un inmueble y no tengo antecedente inscrito, nadie, ninguno de mis antecesores ha tenido antecedente inscrito, ahí no procede esta ley. Esta ley es solo para propietarios inscritos. Lo que usted es un poseedor y tendrá que irse por otra vía. Pues bueno, una vez que yo solicito al registro de la propiedad, raíces e hipotecas, la certificación extractada, el registro me dirá dos cosas que pueden suceder. Número uno, lo que dice el artículo 2. Si el registro dice que no es posible determinar la totalidad de los copropietarios, entonces definitivamente es candidato para optar por el trámite de esta ley. Si en la certificación extractada que usted pide, ese es el primer paso, pueden suceder dos cosas, dos opciones, dos tipos de certificaciones que el registro te puede extender. Número uno, puede extenderte una certificación donde dice el registro que no puede determinar la totalidad de los copropietarios de ese proindiviso, por la razón que sea, porque no ha hecho un estudio registral, porque todavía están en libros, porque hay antecedentes deteriorados, lo que sea. Si el registro te da una certificación extractada,
con la leyenda o que diga en su texto que no le es posible determinar la totalidad de copropietarios de ese antecedente, entonces ten la seguridad que entras en los presupuestos del artículo 2 de esa ley. Y número 2, puede ser que la certificación, el registro te la dé de una matrícula, es decir, sí puede determinarte todos los titulares, pero que en esa matrícula, y aquí se estableció esto legalmente, existan 5 o más titulares. Si el registro te da una certificación extractada normal diciéndote que pues existen muchos titulares en esa matrícula y te dice cuántos son y quiénes son el nombre, pero si tú estás viendo que tienen 5 o más, entonces también eres candidato para entrar en esta ley. Por lo menos ya cumpliste el primer requisito que es del artículo 2. Por eso, bueno, el procedimiento va cuando los titulares sean de difícil ubicación o identificación. Son de difícil identificación cuando el registro te ha dicho que no te los puede identificar. Y si el registro te está diciendo quiénes son, o sea, te dice una matrícula que sean 5 o más titulares, en este caso, el titular tiene que explicar bajo juramento en la solicitud que esos titulares son de difícil identificación. Porque también recordemos que es un proceso especial, o sea, no se trata de que somos 5 en la matrícula porque estoy yo y mis 4 hermanos. Ya, pero yo sí puedo ubicar a mis 4 hermanos, yo sé dónde están, de hecho yo sé dónde viven, pero yo lo que quiero es utilizar esa ley para, sin su consentimiento de mis 4 hermanos, yo salirme de esta prohibición. No funciona así tampoco. Tengo que declarar bajo juramento que yo no tengo la posibilidad de ubicarlos a estas personas, porque recuerden, deben de ser de difícil identificación, es cuando el registro no te puede decir quiénes son. Y son de difícil ubicación cuando tú tienes que declarar bajo juramento que no los puedes ubicar porque esas personas yo no las conozco, porque no están en el país, porque en el inmueble no vive nadie con ese nombre, etcétera, etcétera. Yo ahí tengo que justificar de manera particular como notario por qué razón el titular no puede ubicar a estas personas. Eh, Permítanme, voy a leer un poco los comentarios hasta ahora. Dice, hay un comentario, el artículo 2 de la ley en mención establece que 5 personas o más, si para el caso solo hay 4, están de acuerdo, se pueden hacer uso de esta ley, no. Si solo hay 4, lo que tienen que, y aparte si están de acuerdo, lo que tienen que hacer es la partición. O sea, la partición no queda derogada. La partición es lo de toda la vida y siempre se sigue aplicando. Sí, bueno, ya algunos comentarios son de la conferencia, ya la escuela verificará sobre la partición, ya se les dio algunas invitaciones sobre la presentación, perdón. Eh, no sé si, ok, vale. Pero solo uno de ellos. Y yo estoy haciendo el trámite y solo puedo ubicar a uno, entonces tengo que justificar, aplica el procedimiento y tengo que justificar por qué no puedo ubicar a los otros 19. ¿Ya? Entonces entra perfectamente este procedimiento. Lo importante es que yo tengo que justificar por qué no puedo ubicar al resto de personas. Y ahí pues será cada uno de los casos. Una vez que yo ya sé que entro dentro de este trámite, que puedo aplicar la ley, eh, entonces veo cuál es el procedimiento. Vamos a ver, perdón, veo algunos comentarios. Hay un comentario que dice prácticamente que si tengo 4 proindivisarios y están de acuerdo, hago la partición judicial.
Si uno no está de acuerdo, como toda la vida, hago la partición extrajudicial, perdón. Si están de acuerdo, la puedo hacer extrajudicial, lo puedo poner en un notario y podemos de acuerdo. Pero si uno no está de acuerdo, o dos o tres, lo que sean, yo los puedo demandar a ellos en un proceso común de partición para que pues sea el juez el que hace la partición. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora, eso ha sido la parte normal. Bueno, avanzando un poco, la solicitud ante notario está en el artículo 4 y 5 de esta ley. No le vamos a ver pormenores a la solicitud porque el artículo 4 y 5 te va diciendo paso a paso qué elementos le vas a colocar a la solicitud. Yo solamente quisiera recalcar que es importante que veamos al pie de la letra los requisitos del artículo 4 y 5 para que hagamos el acta de solicitud de inicio de la diligencia. El acta de solicitud, todos sus requisitos están en el artículo 4 y 5. ¿Qué documentación vas a anexar en esa diligencia? Porque recordemos que hay que formar un expediente de esa diligencia. En primer momento hay que poner el título que tiene que presentar el usuario, el título de propiedad. Recordemos que es para propietarios. Tiene que ser el título de propiedad inscrito. Si yo tengo 3 títulos después que no fueron inscritos, esos se los tienen que presentar también. Pero el título de propiedad inscrito le vas a agregar una copia al expediente, le vas a devolver el original al interesado, pero eso demuestra que es un propietario, aunque sea un antecedente. Digo esto porque, por ejemplo, igual que con las ventas de vehículos, ¿no? Por ejemplo, Juan le vendió a Pedro y Pedro me vendió a mí, un proindiviso. Pero ni Juan, ni Pedro, ni yo lo hemos inscrito. No hay ningún problema, puedo hacer uso de la ley, siempre y cuando el primero, o sea, Juan, tenía su derecho inscrito, o quien le vendió a Juan tenía su derecho inscrito. Siempre tiene que haber tracto sucesivo en las ventas de estos derechos. Siempre tiene que haber un tracto sucesivo. Bueno, pues en primera tengo que comprobar que tiene un título de propiedad y en segunda, aquí el artículo 5 te dice incluso si, qué pasa si no tienes los otros títulos inscritos. Igual te los tiene que presentar como notario y esos títulos que no están inscritos, cuando finalice la diligencia y extiendas el testimonio para presentarlo al registro, tienes que agregarle los títulos que no están inscritos porque siempre hay que demostrar el tracto sucesivo. Recuerda que el tracto sucesivo es la cadena, ¿verdad? Juan le vendió a Pedro, Pedro le vendió a María, María le vendió a Marta. Pues todas esas ventas hay que demostrarlas y anexarlas si no están inscritas. Hay que anexarlas al testimonio de las diligencias. Bien, voy a ir avanzando un poco con esto y luego voy a leer un poco las preguntas. Eh, en segundo lugar, pues, tienes que anexar como documentación al expediente la certificación. Como ya dijimos, ese era el primer paso que tenías que hacer. Entonces hay que anexar la certificación extractada que se pidió al registro. El servicio de certificación extractada vale 8.86 por cada inscripción o por cada matrícula, $8.86. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que pedir para poder determinar si puedo utilizar esta ley, si puedo aplicar a esa ley? Posteriormente viene la publicidad de las diligencias. Estos son mecanismos de seguridad también para ver que las diligencias se hagan correctamente. En el artículo 7, 8, 6, 7 y 8, perdón. ¿Y qué mecanismos de seguridad pues aportamos? En primera, los testigos tienen que ser al menos 2 testigos. ¿Qué van a testificar estos testigos? Valga la redundancia. ¿Qué van a testificar? Pues van a testificar la posesión, porque otro de los requisitos para iniciar o para proseguir esa diligencia es que haya poseído, la persona delimitante, haya poseído esa porción que quiere delimitar por más de 10 años. Y alguien puede decir, mire, ¿y por qué, si es propietario, por qué se le está pidiendo en la ley que sea también poseedor por más de 10 años?
porque es propietario, pero de un derecho proindiviso. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay un inmueble de 10.000 metros cuadrados, y somos 10 propietarios. Cada uno de los propietarios tiene el 10% del derecho. En una división matemática exacta, diríamos, como cada propietario tiene el 10% del derecho, pues a cada uno le corresponden 1.000 metros cuadrados, porque el inmueble general mide 10.000. Pero esa es una división matemática exacta. Y el problema es que en los terrenos, en la cuestión inmobiliaria, estas divisiones matemáticas exactas casi nunca son correctas, porque los terrenos no son exactamente iguales. Es probable que sean 10.000 metros cuadrados, pero de esos 10.000 metros cuadrados, 5.000 son un vertedero, otros 2.000 son una colina, son rocosos, y solo de área útil es 1.000 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, no podemos hacer una división matemáticamente correcta. Y las personas en la realidad tampoco han hecho una división matemáticamente correcta. Quiere decir que el campesino, por ejemplo, desde hace muchos años, porque, repito, este problema es histórico en El Salvador, el campesino, a él le dijeron, mira, te vendo esta parcela de 400 metros cuadrados, llega desde este cerco hasta el otro, y el campesino lo compró, pero en realidad lo que estaba comprando era un 5% del derecho proindiviso. Entonces, esa división exacta de cuánto equivale el porcentaje a la porción de terreno que estás adquiriendo nunca se hizo en El Salvador. Así que la delimitación tampoco se va a hacer matemáticamente proporcional. Es imposible. Si lo hiciéramos matemáticamente proporcional, se cometerían muchas injusticias porque a lo mejor a mí me corresponden 500 metros cuadrados, pero lo que en realidad estoy poseyendo, porque en realidad eso es lo que me vendieron, son 1.000 metros cuadrados. Entonces yo tengo que demostrar que sobre la porción material, en algunas escrituras a esto le llaman la parte acotada. Sobre esta parte acotada, yo he estado poseyéndola 10 años. ¿Por qué es importante eso? Porque recuerden que el proindiviso es de todos, o sea, es un derecho de todos. Entonces, yo en ese derecho que es de todos, por 10 años ya construí mi casa, lo hice mi cerco, puse mi casa y nadie ha venido a decirme en 10 años, mire, quite su casa de aquí porque esto es de todos, usted no puede construir algo privado porque es de todos. No, ya ha llegado un acuerdo tácito entre los vecinos, ellos saben dónde llega mi cerco, ellos saben dónde inicia mi casa, yo sé dónde inicia la de ellos y hemos pasado más de 10 años así. Entonces los testigos son útiles únicamente para demostrar la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida de la persona que está solicitando la delimitación por más de 10 años. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Perdón, todavía no estoy leyendo las preguntas, lo voy a leer en un momento, así que ya vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero hacer énfasis en la importancia que es que los testigos digan los 10 años de posesión de la porción que estamos delimitando, porque a veces no procede la diligencia precisamente por eso. Vamos a ver, pongo otro ejemplo. Yo, Mauricio Cardosa, mi padre acaba de fallecer. Mi padre acaba de fallecer. Mi padre era dueño de un derecho proindiviso del 1% de un terreno, mi papá. Y mi papá, había poseído una porción de terreno dentro de ese proindiviso por más de 10 años. Eh, bueno, pues yo acabo de heredar junto con mis 4 hermanos. Entonces, ahora que nos hemos incluido en el proindiviso, somos 5 personas más que nos hemos incluido en el proindiviso, yo, Mauricio Cardosa, quiero delimitar para mí una porción de terreno. Yo no puedo hacerlo, solo yo, porque yo he heredado un derecho proindiviso que ya estaba acotado por más de 10 años, pero lo he heredado junto con mis 5 hermanos. O sea, yo solo no he estado poseyendo una porción de terreno por más de 10 años. Si bien es cierto que la ley te permite anexar la posesión
al titular anterior, o sea, yo puedo anexar la de mi papá a la mía, pero mi papá estuvo poseyendo una porción él solo, pero yo ahora ya soy heredero con mis 4 hermanos, entonces yo solo no he estado poseyendo y yo solo no puedo acotar una porción porque mis 4 hermanos también heredaron esa misma porción. Pero si mis 4 hermanos y yo nos ponemos de acuerdo, nosotros sí podemos delimitar esa porción que ha estado poseyendo mi padre por más de 10 años. Espero que se comprenda un poco esto, porque lo que yo tengo que acotar o delimitar es una porción que haya sido poseída como tal, o sea, una porción eh, uniforme, una porción a cuerpo cierto, una porción bien delimitada, pero que haya sido poseída esa porción delimitada por más de 10 años. No se trata que ahora que ya entró en vigencia la ley, hoy le voy a ir a poner los cercos, ¿verdad? Hoy le voy a poner los cercos y voy a decir que esto es mío y ya voy a... No, porque los testigos tienen que dar la acreditación de que esa porción que usted está delimitando, esa misma que está en este momento queriendo separar de la prohibición, esa porción ha sido poseída por más de 10 años, ya sea por usted o por los que le han antecedido, pero que la misma porción sin haberla fraccionado ni estarla fraccionando ahora ha sido poseída durante 10 años. Otro de los aspectos son los edictos que tienen que publicarse. Esto es para la publicidad de la diligencia. Tiene que ser uno en el diario nacional y uno en un diario de circulación nacional. Solamente son 2 edictos que se publican, uno en el periódico oficial, en el diario oficial, y uno en un diario de circulación nacional. Luego se tiene que nombrar un perito. Ojo, todo esto, esta siguiente diligencia, no dice la ley cuál va primero y cuál va después. O sea, lo puedes hacer al mismo tiempo, porque la ley no te dice, primero va a citar a los testigos y después va a hacer el edicto y después va a nombrar al perito. No lo dice así que lo puedes ir haciendo al mismo tiempo todo. Se nombra un perito que la ley permite que sea un ingeniero civil o un arquitecto. Lo vas a juramentar como en todos los casos de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Y el último requisito importante es que para el señalamiento de la mensura tenemos que tener en cuenta algunas cosas que la ley establece. En primer lugar, indispensable es citar a los colindantes. No está hablando la ley de a los proindivisiarios, está hablando de los colindantes. Colindantes son las personas que tienen su propiedad o su casa o están poseyendo junto al lado, que están exactamente a la par, que colindan exactamente al lado de la porción que yo quiero delimitar. Si, eh, si en un lado, por ejemplo, el lado norte de la porción que yo quiero delimitar, hay 4 colindantes, porque hay 4 personas que tienen su terreno por ese lado, pues a los 4 tengo que citar para la realización de la diligencia. Recordemos que estas diligencias tienen que quedar consignadas, se tienen que agregar a nuestro legajo de anexo, o sea, tenemos que formar un expediente. Así que es muy importante que dejemos una constancia de la cita a esas 4 personas. Si fueran 4 los colindantes, si son 10 los colindantes, pues son a 10 personas. Eh, Puede suceder el caso especial en que hay una imposibilidad de cita. Aquí solamente quisiera hacer 2 acotaciones. La persona colindante es la que materialmente está al lado de la propiedad. Es decir, que si hay una calle que divide, o sea, mi propiedad llega a una calle y al siguiente lado de la calle, después de la calle, está Doña María, no es a Doña María a quien voy a citar, sino que el que está materialmente unida a mi propiedad es la calle. Así que tengo que citar al dueño de la calle, que si es una calle nacional, pues será el Estado y el gobierno de El Salvador a través de la Fiscalía General de la República, ¿no? Porque voy a citar, el colindante es quien materialmente está junto a mi propiedad. Porque la lógica de la ley para citar a los colindantes es que cuando se haga la mensura, el colindante, pues, si está o no presente, pero él tiene el derecho para poder estar y decir, mire, usted me está agarrando terreno que es mío,
esto no le pertenece, etcétera, etcétera. Entonces, si yo cito a la persona que está calle de por medio, no tiene sentido porque yo no le voy a agarrar nunca terreno a esa persona. El terreno que me puedo agarrar es el de la calle. Entonces tengo que citar al colindante de la calle. Bueno, pues existirán algunos casos especiales que habrá una imposibilidad de la cita. O sea que yo al colindante definitivamente no lo pude encontrar. Entonces, tengo que, en principio, el artículo 8 dice que debo de agregar el acuse de recibido de la citación para demostrar que sí cité a los colindantes, porque eso es muy importante. Si yo no cité a algún colindante, la diligencia puede ser anulada, tal cual pasa en las remediaciones y en los títulos supletorios. Si hubiera imposibilidad justificada para citarlos, el notario expresará claramente la razón por la que fue imposible realizar dicha cita. Esta es la cuestión de esta ley, porque de esta acta, por lo menos, que no podemos decir, mire, présteme un modelo o vamos a ver un modelo, porque aquí dependerá de las razones particulares. Yo no lo pude citar porque el colindante de esta finca nunca ha estado aquí, no se sabe quién es, nadie sabe, es un predio baldío, pues todo eso yo lo tengo que explicar en un acto, lo tengo que razonar. Una vez que lo he justificado, bastará con fijar un cartel que contenga el extracto del contenido de la solicitud en un lugar visible del inmueble objeto de las diligencias. Lo pongo yo ahí en un poste, digamos, si no hay más, en un poste de estos de alambrado. Y también en el inmueble o inmuebles colindantes donde no pude realizar la cita, haciendo constar todo ello en el acta que voy a agregar en las diligencias. O sea, tengo que hacer constar de todas. Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a ver si leo algunos comentarios acá del chat. Se me han pasado varios. Vamos a ver si puedo ubicarme un poco. Dice, en caso de que se conozcan los titulares, pero los demás no están de acuerdo en la partición, bueno, ya lo dijimos, es una partición judicial la que se hace. Si son 20 proindivisiarios, pero solo a uno de ellos no se puede ubicar, sí, también aplica el procedimiento. Ok, ¿procede a aplicar esa ley en caso en donde son 8 copropietarios? Sí, la ley dice que es 5 propietarios o más. Pero, ¿qué pasa con el que no está de acuerdo? Se tendría que hacer partición extrajudicial. Es que si, vamos a ver algo muy importante acá, si me está diciendo que hay un propietario que no está de acuerdo es porque los puede ubicar a todos. Y si los puede ubicar a todos, no entra en los presupuestos de esta ley. Lo que tiene que hacer es una partición. Esta ley es cuando no conoce a todos los titulares o cuando, aunque conoce los nombres, porque el registro le dijo los nombres, no los puede ubicar a todos. Si no los puede ubicar a todos, entonces usted no sabe si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero si sabe que uno no está de acuerdo es porque sí lo puede ubicar. Entonces no va a aplicar esta ley. Tiene que aplicar una partición como toda la vida. Eh, pero tengo el caso, dice que son 20 proindivisarios, solo a uno de ellos no se puede ubicar. Bueno, si no lo puede ubicar, pero si son 20 y los demás están de acuerdo, yo sugeriría que haga una partición judicial y demande a ese que no puede ubicar, porque solo es uno. Yo sugeriría así, porque con una partición, recordemos, este es un caso especial, esta ley, este es un caso muy especial donde yo no puedo, no tengo otra salida, por eso es una ley especial. No debe de ser la primera opción. Yo tengo que agotar primero si puedo partir, porque la partición es mucho mejor porque me deja clara la situación de todos los proindivisarios, porque yo ya hice todas las parcelas. Pero en cambio esta ley voy sacando uno por uno de los proindivisarios. Entonces, si ya tengo 20, si tengo de 20, tengo 19 que ya los ubiqué, están de acuerdo, solo uno falta, entonces haga una partición judicial para que esos 19 tengan su porción ya definitivamente establecida. Le va a salir más barato aparte a estas personas. Tengo una consulta, dice, ¿existe una notificación en proceso de regularización en Chalatenango? Esta es problema que esta notificación, existen 38 personas en Proindiviso.
para disolver, unos no están de acuerdo y otros, por más esfuerzos que se han realizado, no se han ubicado. Bueno, lo que sucede es que aquí lindamos el caso de la lotificación con el proindiviso. Son dos casos distintos. La ley de lotificaciones me permite arreglar un proceso de lotificación irregular. Entonces tengo que verificar si ese caso se iría por la ley de lotificaciones o si es un caso de proindiviso. Pero son dos casos un tanto distintos. Entonces hay que verificar qué ley le voy a aplicar de conformidad. Si es proindiviso, lo más probable es que pueda aplicar esta ley. No se puede regularizar lotificación sin la firma de esta persona. Claro, porque es una lotificación. En el caso de una aceptación de herencia, si hay varios herederos y varios inmuebles, ¿se puede utilizar esta ley o es mejor seguir la partición judicial? Algo muy importante es si esta ley es aplicable a las proindivisiones anteriores a la vigencia de esta ley. Si tienes una aceptación de herencia que es posterior a la vigencia de esta ley, o sea, al año pasado, en junio del año pasado, si hay una aceptación de herencia, yo acabo de heredar con mis 5 hermanos, por ejemplo, 6 hermanos si tú quieres. Acabo de heredar y puedo aplicar esa ley. No, no puedes, porque tú acabas de heredar, no es una proindivisión, ni que no conozcas a los proindivisarios porque sabes que son tus hermanos, ni que no los puedas ubicar porque sabes que son tus hermanos. Entonces no aplica esa ley. Vamos a ver, en caso de que dos compañeros de vida sin estar casados compraron una casa 50% y ambos ya fallecieron, pero uno de ellos no se encuentra herederos, ya que fallecieron en los Estados Unidos. Hay solo una hija y de la señora. En este caso, la hija podría heredar dicho inmueble por ambos fallecidos. Lo que puedo decir es que la ley no se aplica porque son dos cotitulares, entonces esa ley no se aplica, ya es un problema de la sucesión, ¿verdad? Ya no tiene que ver con esa ley. ¿Los testigos pueden ser los demás proindivisarios? Sí, los testigos pueden ser de los mismos proindivisarios. Cuando no se tiene el área exacta de su parte acotada de la cual deriva el porcentaje, esta pregunta es muy importante. Deberíamos contactar al ingeniero para que nos haga el plano para ponerlo en la solicitud en virtud del artículo 4 literal C, aunque necesita el mismo requerimiento dentro de la diligencia. No. Buena pregunta. Si yo en la solicitud el artículo 4 dice que yo tengo que poner la medida si la supiere de la porción que voy a delimitar, porque yo no tengo que tener una medida previo al momento de iniciar la diligencia. No necesito tener una medida técnica. Yo lo que tengo es un estimado. Mire, yo creo que son 200 metros, pero yo no tengo una descripción técnica, una medida. No hay ningún problema. Puedes iniciar la diligencia. Esa medida técnica se va a realizar hasta el momento de la mensura. Y yo te recomiendo que no hagas planos antes de la diligencia de la mensura, porque hay alguna costumbre de algunos notarios que primero hacen el plano antes de iniciar la diligencia, no sé por qué, mandan a hacer el plano, luego mandan ese plano a aprobarlo a la oficina de mantenimiento catastral y después que está aprobado inician la diligencia. En esta ley no puedes hacer eso porque ese plano no te valdría para nada, porque el artículo 9 y el artículo 12 también dice que con el plano resultante de la mensura vas a trabajar. Entonces, si yo, por ejemplo, programé la diligencia de la mensura, yo la programé para el 30 de marzo, entonces el plano resultante de esa diligencia tiene que tener fecha posterior al 30 de marzo. Pero yo no puedo haber programado y dicho en el acta que hice la mensura el 30 de marzo y salgo con planos aprobados el 10 de marzo, porque ese plano aprobado por el 10 de marzo, yo no digo que no se puede hacer, en la oficina de mantenimiento catastral te van a aprobar un plano si tú lo presentas, porque quien tiene que garantizar las fechas es el notario. Entonces, ese plano aprobado el 10 de marzo
y con las diligencias el 30 de marzo no te va a servir porque ese plano no corresponde a la mensura que tú realizaste según tu diligencia. Entonces habrá que hacer otro plano, o bueno, puede ser el mismo, pero habrá que hacer nuevas diligencias en catastro para que las fechas concuerden. Dice acá, voy leyendo algunas otras. Creo que ya me perdí un poco. Un momento de paciencia. Tengo una consulta. No, eso no. Ya hablamos. Cuando no se tiene área exacta, ok. En el caso, dice, de que una pareja que compró un terreno de 100 metros y luego se separaron, su escritura establece el derecho proindiviso y les han dicho que no pueden hacer partición porque el inmueble es muy pequeño. Tienen que ver las medidas con la partición, sí, porque si es una casa de 50 metros y vas a partirla en 25 metros, ese es un inmueble que no es funcional. O sea, ¿para qué vas a tener un inmueble de 25 metros? O sea, no te sirve ni a ti ni a mí. Entonces ahí la partición, no es que no se pueda hacer una partición física, no se puede, porque ya si hago una partición física de unos inmuebles tan pequeñitos que no son funcionales, no son habitables, no es nada, no te va a quedar nada habitable. Pero lo que sí puedo hacer es demandarlo en partición para que el juez ordene la venta de la propiedad y repartirnos el dinero. Uh, un caso concreto, son 5 titulares, 4 viven, del que falleció a sus herederos no les interesó aceptar herencia, aparte solo uno de ellos, perdón, se me mueve esto. Aparte, solo uno de ellos está en el país y tampoco le interesa. De los demás herederos ignora su paradero, no se podría hacer uso de la ley. Mm, Son 5 titulares, si no sabes el paradero de algunos, sí puedes hacer uso de la ley. Sí lo puedes hacer. Pero yo quisiera decir algo, quizás adelantarme, pero los últimos artículos de la ley establecen que los que no pueden hacer uso de esta ley pueden iniciar, otro de los beneficios de esta ley es que puedes hacer diligencias de partición combinándolas con prescripción. O sea, por ejemplo, el caso de que quedamos 4 titulares, pero de los 4 titulares, en el caso que te digo, ¿no? El caso que me presentan acá son 5, pueden hacer uso de la ley. Pero imaginémonos que fueran 4. ¿Qué hago? Porque somos 4 y uno no aparece desde hace más de 10 años. ¿Y cómo hacemos? La ley te permite que si quedan 4, o sea, quedan menos, no puedes aplicar la ley, puedes hacer uso de la partición combinándola con la prescripción. Esto anteriormente no se podía porque el juez te decía, mire, usted para partir primero tiene que prescribir. Y también el juez te decía, algunos jueces podían decir, mire, usted no puede prescribir una porción proindivisa porque usted es proindivisario también, entonces no puede. Pero ahora sí esta ley permite que puedas combinar, o sea, en un mismo proceso llevar la prescripción y la partición. ¿Qué quiere decir? Mire, somos 4 titulares, pero un titular ya no está, no sabemos dónde está, y él no está poseyendo. O sea, entre los 3 que quedamos, poseemos todo el inmueble. ¿Podemos partir y prescribirle al que no está? Sí, lo puede hacer. O sea, ya lo puede combinar esa diligencia. Esa es una ventaja. Sigo leyendo unas cuantas para avanzar luego. Dice, algunos litigantes recomiendan hacer un proceso común de prescripción adquisitiva de la porción de tierra en la que se han aposentado y que está proindivisa. Pues la prescripción adquisitiva es cuando tú no eres titular, o sea, si yo voy a prescribir es porque yo no soy titular. Entonces sí, ni modo, habrá que hacer una prescripción adquisitiva porque esta ley es solo para los titulares, no para los poseedores. ¿Los testigos tienen que ser los colindantes? No, los testigos pueden ser colindantes o pueden ser cualquier otra persona que justifique. Recuerden que ahí tienen que justificar por qué conozco yo a Mauricio Cardosa. Ah, porque yo vivo a la par, porque soy vecino, porque nos conocemos desde pequeños. O sea, esa es la idea en los testigos, pero no tienen que ser ni colindantes ni proindivisarios. Pueden serlo, pero no es un requisito indispensable. Um,
Los 10 años cuentan a partir del último poseedor o desde el primer poseedor que fue vendiendo su derecho. Los 10 años cuentan desde que empezó a poseer esa porción como tal, o sea, como una porción fraccionada. Por ejemplo, si mi abuelo tenía esa porción y le hizo sus cercos y mi abuelo fue el que hizo la casa y que dijo, esta porción es mía, pues desde ahí empiezan a correr esos 10 años. Vamos a ver, voy a quedarme hasta aquí, vamos a seguir un poco con la mensura. Ya les decía yo que la mensura, pues, es un acto que ya yo los he citado a los colindantes para el día, he citado a la fiscalía, alguien me mencionaba acá, cuando se cita a la fiscalía necesitamos alguna credencial para agregar a las diligencias del auxiliar, solamente con recibida, la cita, la firma de recibido y ya está, porque es igual que con la firma de recibido de los otros colindantes, y ya lo agregas tú a las diligencias. Eh, Llegue o no llegue los colindantes, ya ese es problema de ellos. Si llegó o no llegó la fiscalía, pero yo ya lo cité. Entonces ese día yo hago la mensura. Empiezo como toda diligencia, pues identificando el inmueble, si este es, y luego el técnico, el perito, va a hacer el recorrido para medir. Aquí el perito puede aplicar lo mismo que se ha aplicado en la ley de ingenieros topógrafos, que significa que puede hacer la mensura y que puede llegar a arreglos con los colindantes, ¿verdad? Le puede decir el colindante, mire, no, este árbol es mío, no está ahí. Usted puede llegar a un arreglo y decir, mire, le dejo este árbol, pero la roca que está por allá la voy a tomar yo. Puede hacer eso. Puede darse el caso en la mensura o posteriormente que existan oposiciones. Pero bueno, terminada la mensura, esto pues ya veíamos, lo dice el artículo 9, terminada la mensura, el perito rendirá un informe con la descripción de la porción delimitada y también le agregará el valor comercial. O sea, le va a poner un estimado del valor. Este no es un valúo, no necesita ser un perito evaluador autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero. No necesita eso. Cualquier ingeniero autorizado para ser ingeniero civil y cualquier arquitecto puede hacer un estimado del valor de esa porción. Esto cualquiera lo puede hacer. El notario podrá hacerle las observaciones y como les decía anteriormente, el artículo 9 dice, el plano resultado de la mensura será sometido al proceso técnico de revisión catastral. El resultante de la mensura, si la mensura fue el 30 de marzo, el plano tiene que ser el resultado de esa diligencia del 30 de marzo, o sea que tiene que ser posterior. El artículo 9 y 10 nos hablan del desacuerdo y la oposición también, o sea que si hay un desacuerdo entre los colindantes al momento de hacer mensura y no se pudo arreglar y el colindante dijo, no, esto es irremediable porque me están tomando terreno, o si hay oposición, alguien se presenta después que no sea colindante, puede ser otro proindivisario, y presenta su oposición al notario, pues hay que suspender inmediatamente las diligencias y enviar, como en otros casos de jurisdicción voluntaria, hay que enviarlo al juzgado para que sea el juez quien dirima la oposición. Recordemos que la jurisdicción voluntaria no tiene que haber oposiciones, ¿verdad? Es totalmente voluntaria. Entonces ahí el notario suspende y lo envía al juez como pasa en lo demás. En el procedimiento judicial, el juez, eso es en el artículo 11, el juez va a conocer únicamente de la oposición. O sea, él va a recibir las pruebas del opositor, va a decidir si la oposición procede o no procede. Si el juez dice que la oposición sí procede, entonces va a anular, va a detener las diligencias y hasta ahí llegó. Ya se va a ventilar dependiendo del caso como corresponde. Si el juez dice que la oposición no procede, entonces va a devolverle las diligencias al notario para que el notario termine de conocer. Y ahí viene la resolución final del notario, que es el artículo 12. Yo les quiero pedir muy encarecidamente a los notarios que la diligencia, la resolución final se haga conforme al artículo 12 paso a paso. O sea, tiene que tomarse en base al artículo 12. Digo esto porque a veces hay resoluciones que vienen de los notarios y dicen, eh, ya una vez finalizado el procedimiento, se autoriza lo solicitado por el delimitante o el solicitante o al lugar lo solicitado. No,
el artículo 12 te dice literalmente qué es lo que vas a resolver. O sea, prácticamente es de cortar y pegar, ¿no? Adecuar un poco. Dice, ¿qué es lo que vas a resolver? Tres cosas principalmente, el notario. Uno, dar por terminada la prohibición respecto al derecho del solicitante. Se tiene por terminada la prohibición respecto a Mauricio Cardoso. Dos, se tiene como exclusivo titular de ese derecho de porción a Mauricio Cardoso, sin nadie más. Y tres, va a establecer la naturaleza, dirección, extensión superficial de conformidad a las medidas que te dio el perito en su peritaje. Esa resolución la va a protocolizar, porque es la resolución final, no la va a protocolizar, y de esa protocolización se va a extender un testimonio que lo va a enviar al registro para su inscripción. Recordad que las diligencias todas deben de ir en un expediente bien ordenado porque se van a agregar al legajo de anexos del protocolo, no se le van a entregar al usuario ni el notario se va a quedar con ellas. Hay que agregarlas en original, todos los documentos al legajo de anexo de protocolo, excepto los documentos originales de título de propiedad que ellos nos hayan presentado. Si nos dio un título de propiedad inscrito, yo le saco copia, anexo la copia y le devuelvo el original. Si me presentó títulos de propiedad a uno inscrito para establecer el tracto sucesivo, por ejemplo, Mario lo tenía inscrito, su derecho, pero Mario lo vendió a Juan, Juan a María, esa venta de Mario a Juan y de Juan a María, esas no están inscritas, esas las tengo que presentar al registro en originales normalmente y tengo que pagar derechos registrales normalmente como si las fuera a inscribir por primera vez, pero las voy a presentar anexas al proceso, al testimonio de delimitación. Algunas garantías finales que presenta esta ley, porque no vamos a hablar del proceso registral, porque esta conferencia es para los usuarios, no para poder ver cómo se hace en un esquema de la diligencia. Pero algunas garantías finales es que por aplicación de las presentes leyes, las matrículas, lo que yo les decía, que quedan reducidas a menos de 5 propietarios, podrán solicitar la partición extrajudicial o judicial para determinar cuerpo cierto sus derechos, las que quedaron a 4 titulares. En sede judicial podrán interponer la acción de prescripción ordinaria de dominio sobre las cuotas de los copropietarios que no ejercen la posesión, algo de lo que me estábamos preguntando, de conformidad a las reglas del Código Civil. Esta acción podrá tramitarse de manera conjunta o acumulada con la partición a fin de que en una sola sentencia el juez resuelva la prescripción y la partición. Es un beneficio muy importante. Otra de las garantías es el requerimiento de planos aprobados. Y este artículo 25 es muy importante porque este trasciende la ley, no solamente para casos de proindiviso. Dice, en todo caso de partición inmobiliaria o de prescripción de dominio, de porción de inmueble, previo a resolver, el juez requerirá el plano aprobado por el CATAR. A veces los jueces resolvían casos de particiones eh, o de prescripciones de porciones sin tener un plano. Entonces estaba la sentencia, pero a la hora de hacer la medida no era exactamente la capacidad que decía la sentencia. Entonces, antes de resolver, el juez tiene que pedirle a la parte, ya usted como abogado ya lo sabe, que tiene que presentarle al juez el plano aprobado por la Oficina de Mantenimiento Catastral, porque es uno de los requisitos. Y el artículo 26 dice, muy importante, serán nulas las diligencias en las cuales se haya omitido o no cumplido requisitos o actuaciones de la presente ley. Si alguien ha mentido en estas diligencias o no se han hecho algunas partes de la diligencia, actuaciones, pues se puede declarar nulo. El artículo 28 dice que se va a aplicar supletoriamente pues las leyes de derecho notarial en ese orden civil, procesal civil, registral, para lo que no contraríe esta ley. Y hasta ahí la diligencia es bastante sencilla en realidad. Y ahora voy a leer algunas preguntas a ver si se me quedaron ahí. Dice alguien, tengo un cliente que se le hizo el trámite de la aprobación de plano topográfico en catastro en octubre de 2020, pero como el artículo 413 se derogó,
Entonces, hasta hoy se seguirá el procedimiento con una nueva ley. ¿Debo hacer una nueva diligencia o me quedo con las que inicié en octubre del 2020? Si ya, bueno, entiendo yo que inició diligencias con la ley transitoria anterior. Si ya iniciaste diligencias con la ley transitoria anterior, la derogada el año pasado, bueno, no derogada, más bien caducaron, perdió sus efectos, pero si ya iniciaste, porque ya tienes toda la documentación, tienes la certificación extractada, tienes los planos, todo va y solo te quedó hacer la resolución final, puedes terminarla. Puedes terminarla, no necesitas iniciar una nueva. En caso de que, en caso que a la par del inmueble hay servidumbre, se tomará como colindante la alcaldía del municipio. Recordemos que una servidumbre no es derecho de propiedad, es derecho de servidumbre. Entonces yo tengo que citar a los propietarios que están colindando conmigo. Pero, por ejemplo, si quien colinda conmigo o sea, es mi mismo inmueble, pero tiene una franja en servidumbre, pues no hay ningún problema, porque el que tiene el derecho de servidumbre no es propietario, es nada más derecho de servidumbre. Eh, Cuando son vías o calles, siempre es la fiscalía a quien se cita en las diligencias o habrán casos donde será la alcaldía a quien se cita en casos urbanos. En zonas rurales, si colinda con los caminos vecinales, debe también citarse a la fiscalía. Todo depende de quién es el propietario de esa calle o camino. Yo te recomiendo que si tienes alguna duda, porque habrán casos que es evidente, es una carretera la que pasa, es una calle nacional. Pero si tienes alguna duda, te acerques a Catastro a ubicar el inmueble y Catastro te diga, aquí tenemos ubicada un camino que no es calle, es camino. Los caminos vecinales son propiedad de la alcaldía, o sea, de la municipalidad. Yo te recomiendo acércate a Catastro para que te digan ahí si colinda con calle o camino, para que tú sepas a quién citar. Pero es una buena pregunta. Dice, ahí está el expediente con la escritura del electrodo completo. Se ha intentado aplicar esta ley, pero en el CNR no aceptan el trámite y alegan desconocer la ley. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues vamos a capacitar a todos los miembros del CNR para verificar si en realidad cumple los requisitos de esta ley, puede hacerlo. Pero les recuerdo que como usuarios pueden utilizar la ley de procedimientos administrativos. Si en alguna oficina del CNR les observan la ley, un trámite, y ustedes consideran que sí tienen la aplicabilidad de esta ley, pueden interponer recursos de apelación. Entonces no hay ningún problema por eso. Existe una tabla para fijar los precios de los estudios registrales extraordinarios. No sé por qué necesitarías un estudio registral para esta ley. No lo necesitas. No necesitas un estudio registral para aplicar esta ley. Tengamos muy en cuenta eso, porque eso es una pregunta importante. A veces los usuarios vienen y piden un estudio para que les traslademos el proindiviso a una matrícula. No lo necesitas, o sea, estás gastando tu dinero. Si ya en la certificación extractada te dijo el registro que no te puede establecer los cotitulares, esa certificación te sirve para iniciar el trámite de esta ley. No veo yo para qué necesitaría un estudio registral. Pero en todo caso, si tú dices, bueno, yo lo que quiero es tener mi matrícula, yo no quiero aplicar esa ley, lo que quiero es tener mi matrícula, puede hacerse un estudio extraordinario para que te trasladen esa matrícula, sí se puede hacer. ¿Hay un precio fijo? No, porque como todo depende de la cantidad de proindivisos, o sea, no es lo mismo hacer un estudio de 20 proindivisarios que hacer un estudio de 500 proindivisarios, bueno, digamos de 100 proindivisarios. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso depende el valor del estudio registral. Si tú tienes algún interés de hacer un estudio registral, perfecto, pero para aplicar esta ley no lo necesitas. Eh, Vamos a ver, un momento. Dice, por lo general, el plano lo trae el cliente. Ah, bueno, para iniciar las diligencias. Título supletorio de revisión. Ah, bueno, esa será la razón, ¿no? Pero
en título supletorio, otra diligencia está bien, pero en esta diligencia, aunque el cliente te lleve el plano ya aprobado, habrá que aprobar otro, porque esa diligencia sí dice la ley expresamente que tiene que ser el plano resultante de la mensura. En las otras no lo dice expresamente. Lo deducimos, pero no lo decimos expresamente. En esta sí lo dice, entonces en esta sí habrá que tener un plano aprobado posterior a la mensura. Si yo quiero, dice, remedir un inmueble, ¿cómo puedo hacer? Está en la parte que leyes se pueden ayudar para esto. Bueno, para la remediación aplicamos el artículo 15 de la ley de el ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria. Eh, Nosotros ya estamos implementando la ley, dice un comentario, ya publicamos edictos y estamos por citar a colindantes, entre ellos la Fiscalía, y nos está pidiendo incluso ya plano, deberían girar instrucciones para que no lo requieran como requisito para recibir citatorio, pues si no, ¿cuál es el objeto de la práctica de la mensura? Tiene razón, creo yo que sí, pero bueno, la Fiscalía es otra institución distinta del CNR, yo creo que se debería de gestionar en la fiscalía para que no se pidan requisitos que no están en la ley, porque es que todas las instituciones estatales tenemos que pedir lo que está en la ley, y aparte la ley de procedimientos administrativos dice que no podemos pedir más requisitos que no son los que están en la ley. Pero es un buen comentario. Ese problema dice todo el tiempo en la fiscalía, dice otro comentario. ¿Qué pasa si son 10 proindivisarios debidamente registrados con una sola matrícula y todos están de acuerdo en hacer la partición? ¿Puede aplicarse esta ley? Si todos están de acuerdo en la partición, mejor todavía. Haga la partición con todos y solucione el problema de una vez. Perfecto. Recordemos que esta ley solo le va solucionando el problema uno por uno. Entonces no resulta barato, no resulta económico, y va solucionando un problema por uno. Así que si puede hacer la partición, eso es lo más recomendable. Vamos a ver. Tengo un proindiviso con otra persona inscrita en el registro desde hace más de 30 años por mi abuelo, pero él no habitaba ese terreno de más de 8.000 metros. ¿Tengo derecho todavía sobre la parte proindivisa heredada de ese inmueble o perdí mi derecho? Buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, si tienes un derecho proindiviso, recuerda que el requisito de esta ley es la posesión de esa porción. Entonces, yo que tú me aseguraría, verifica en el terreno, verifica en el registro, porque si no has estado poseyendo esa porción, es probable que otro proindivisario te haya abarcado. Si esto ha pasado, yo te recomiendo que leas el artículo 14 y 15, que yo no lo leí porque no tenemos mucho tiempo, pero el artículo 14 y 15 trata para poder resolver problemas cuando hay algún dueño, como en tu caso, el caso que yo heredé de mi abuelo, pero no he estado poseyendo, y si probablemente alguien delimitó, incluyendo la porción de mi abuelo, el artículo 14 y el 15 me dicen que yo puedo hacer. O sea, también tengo acciones para poder reaccionar si sucediera esa situación. Pero es muy importante estar pendiente de eso. Dice, la declaración jurada que habla el artículo 2 se hace por separado a la solicitud de que hable el artículo 4. No, es en la misma solicitud. De hecho, toda la solicitud es bajo juramento. Toda la solicitud. Eh, Siguiente pregunta, por una calle en la ciudad de San Miguel que colinda con el inmueble se notificó a la fiscalía o al síndico municipal. Hay que verificar, como decía, si la calle es municipal o nacional. Si en un caso donde la persona ha poseído por más de 10 años solicitó la certificación catastral, la cual la denegó por tener antecedente inscrito, en un caso de titulación. La matrícula cual corresponde aparece en 20 propietarios, de los cuales se conocen 3. Uno de ellos está de acuerdo en venderle el porcentaje para posteriormente delimitar a través de la ley especial. ¿Es procedente esta salida? Pues es una salida, al menos, es una salida. Yo no le veo algún problema. Buenos días. Lo que pasa, tal vez el único problema es asegúrate de demostrar que esa porción que vas a delimitar haya sido poseída por más de 10 años. Eso es todo. Los
derechos de registro, ¿en base a qué monto se pagan? Buena pregunta. Se pagarán en base al valúo. Recuerda que hay un estimado del valor del inmueble. Entonces se pagan como si fuera una transferencia. O sea, como si fuera una compraventa. Si yo dije que vale $10,000, entonces voy a pagar $63 de derechos de registro como si fuera una compraventa. ¿Hay alguna limitante para aplicar esta ley si en el inmueble del proindiviso aparece un gravamen de hipoteca abierto? En el año de 1986 la hipoteca no suscrita, claro, por el solicitante. Buena pregunta. Si hay gravámenes en los derechos pro indiviso y afectan el derecho de donde viene la delimitación, ese gravamen se va a heredar a la porción que estás delimitando. Pero también el acreedor de ese gravamen debe de dar su visto bueno para esa diligencia. Entonces, tienes dos opciones. O consigues el visto bueno del acreedor que tiene ese gravamen inscrito, o cancelas primero el gravamen, ya sea por prescripción o por una cancelación voluntaria, para poder tener el inmueble o el derecho libre para después delimitar. Eh, Se puede mencionar la partición en casas grandes, pero casas construidas, claro que sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Consulta aquí este proceso y estoy esperando la inscripción de la resolución protocolizada y agregué dos escrituras y el arancel registral de las no inscritas, demostrando con ello el tracto sucesivo. Pero el registrador me ha pedido escritura original del antecedente que ya está inscrito, pero la ley me dice que puedo agregar la certificación literal del mismo antecedente. ¿Qué es lo que agregue? ¿Estaré en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, pero me surge a mí la duda, quizá el registrador te está pidiendo el antecedente original porque quizás se trata de un proceso de aceptación de herencia. Revisa eso. Si en parte en el tracto sucesivo hay una aceptación de herencia, entonces sí necesita el antecedente original para que sirva de traspaso por herencia, como si fuera normal. Pero si no hay un caso de aceptación de herencia, está correcto, no necesitas un antecedente original presentarlo al registro. En la resolución, voy más rápido, en la resolución final se relacionan todas las diligencias con fecha respectiva que se realizaron. Sí, sería bueno, o sea, en la resolución final hay que relacionar todo lo que hiciste, es decir, cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un resumen de cómo llegué. Mire, me solicitó esto, después citamos, después hicimos y después concluimos. Esa es la resolución final. ¿Qué ocurre si el interesado de la diligencia solo tiene un título de posesión no inscrito a su favor? ¿Puede iniciar el proceso? No, no puede. ¿El plano debe ser aprobado por catastro antes de la resolución final? Sí, definitivamente. Eso lo dice el artículo 12. Si me queda claro que los planos son posteriores a la mensura. Vale. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué criterios toman para los derechos proindivisos acotados para su inscripción? No comprendo muy bien la pregunta porque no sé si los derechos proindivisos, acotados, los que dicen las escrituras, esos nunca han valido, nunca han tenido valor registral y tampoco lo tienen ahora. Para quizás ubicar a los compañeros, no se refiere a estas diligencias, entiendo yo, se refiere que si yo hago una venta de derecho, a veces en las ventas de derecho le pongo para que surta efecto entre las partes y no para el registro, acoto el inmueble, pero es que ahí mismo lo dice, no surte efectos para el registro. No lo ha surtido nunca, ni se le está dando valor a esos derechos acotados anteriormente. O sea, solamente si lo delimitan con esta diligencia. Eh, Se puede aplicar la ley en todo. Buenos días. En el caso de que una tía, creo que tenemos varios, no, ya son menos preguntas. Un momento, solo termino con estas que quedan. Una tía hizo venta de derecho, es decir, de un porcentaje a una sobrina el 6 de septiembre del 2021 y la ley de mención en su artículo 30 que entra en vigencia, pero no tiene artículo 30, que entra en vigencia
8 días después de su publicación. Esta fue el día 3 de septiembre del 2021. Quiere decir que la escritura puede ampararse en esta vigencia, siendo que entró en vigencia el día 12. Y es aclarar que el copropietario son más de 25 personas. La ley entró en vigencia en determinada fecha, pero se aplica para los proindivisios que ya existían. O sea, si el proindiviso ya existía, no hay ningún problema. Pero un aspecto muy importante es que si después de entrada en vigencia la ley, usted fraccionó, o sea, hizo un proindiviso con el objetivo de aplicar la ley, ahí ya no puede. Es decir, somos 4 titulares. No es el caso que me está poniendo la compañera. En este caso sí aplica. Pero digamos que fueran 4, o el compañero, sí, la compañera. Digamos que fueran 4 titulares y yo para llegar a 5 vendo una fracción de proindiviso, ahí no aplica la ley. O sea, la ley aplica para todos los proindivisos que ya existían al momento de entrar en vigencia, no para los nuevos que se están formando. Eh, voy rápido. Si la calle es cantón vecinal, hay que citar al síndico. Sí, en el caso de que los herederos no tienen posesión de un inmueble, pero lo están arrendando, pero uno de ellos quiere vender su derecho proindiviso, se puede aplicar la ley. Si es una venta de derecho proindiviso, es una venta, no tiene que ver con esta ley. Pero esta propiedad se encuentra en el proceso judicial de partición de bienes. Habría que ver el caso en concreto, ¿no? ¿Cuál es el nombre completo de la ley? Es Ley Especial para la Delimitación de Inmuebles en Estado de Prohibición. ¿Qué pasa si tengo la declaratoria de heredero original porque fue en 1940? Si no tengo la declaratoria de herederos original y se perdió, pues hay que pedir una reposición al juzgado. Si el juzgado, bueno, el juzgado tendría que dar una reposición. Si no la puede reponer, habría que ver si está inscrita esa declaratoria. No sé para qué la necesita. Eh, pero si es que nunca ha estado inscrita, pues habrá que conseguirla, ¿verdad? Porque no hay de otra. Si ya estaba inscrita, pues se puede conseguir vale una certificación literal. Esto está en el artículo 35 de la ley relativa a las tarifas. En el caso de que una propiedad en prohibición donde hay más de 5 propietarios, 2 preguntas más, Leo. Hay más de 5 propietarios, 2 hermanos eh, son propietarios del 6.25, cada uno adquirió por herencia, el cual suma el 12.50. Para delimitar ese derecho de los demás copartícipes, ambos pueden solicitar la aplicación de la ley. Si ambos han estado poseyendo un inmueble durante más de 10 años, una porción sí puede. No logré escuchar su respuesta a esta pregunta, se me cortó el audio. ¿Se puede aplicar la ley en el caso de 7 hermanos que aceptaron herencia hace más de 10 años, pero no pueden hacer la partición porque no logran ponerse de acuerdo porque uno de los hermanos está en prisión? Si lo que aceptaron es un derecho proindiviso y han estado delimitando, han estado poseyendo por más de 10 años, pueden hacer uso de la ley. Si lo que aceptaron no fue un derecho proindiviso y solo son 7, sí podrían hacer uso de la ley, pero yo recomendaría, si solo es el caso de un hermano, sale mucho más económico, mucho más práctico que haga una partición judicial demandando a este hermano para poder partir todas las porciones. O sea, si solo son 7, es mucho más práctico y mucho más barato porque en una sola diligencia le va a resolver el problema a los otros 6 hermanos. Pero bueno, ya dependerá de cada caso, cada quien, ¿verdad? Bueno, leo esto al final. Bueno, en caso de un terreno que está prohibido y se realizó la aceptación de herencia, ya hay declaratoria de herederos, se tiene que inscribir la declaratoria para iniciar la diligencia de acotamiento. No necesitas inscribirla porque si inicias la diligencia de acotamiento, cuando presentes el testimonio de la diligencia, ahí puedes agregar todos los títulos anteriores que no están inscritos. Solo los agregas como anexo y todo se presenta. Bueno, lamento si no leí alguna pregunta, si se me quedó alguna, porque eran bastantes, no sé si se me escapó alguna, pero bueno, ya el tiempo ha llegado a su fin y yo sé que hay bastantes preguntas más interrogantes. Quizás posteriormente podamos hacer otro de estos eventos
por esta temática que creo que es bastante interesante y hay muchas dudas también. Les recomiendo que lean mucho la ley porque textualmente la ley trata de dar varias soluciones a casos en concreto. Verifique si su caso se apega estrictamente a lo que dice la ley para poder iniciar esa diligencia. Cualquier cosa quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de ahora y bueno, gracias por estar siempre pendientes de este tipo de eventos de nuestro Centro Nacional de Registro. Hasta luego y buenos días. Gracias, gracias, licenciado Cardosa, por su participación. Realmente logró responder, podríamos decir que todas las interrogantes. Por eso nos logramos también ampliar un poco en el tiempo, pero consideramos que fue importante y las personas ahí en el chat le están agradeciendo, lo felicitan, indican que estuvo muy bien su participación y les agradecemos también por los comentarios que nos están colocando. Esperamos que se puedan conectar el día 8 de abril para el tema de productos en línea del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional y el día 29 de abril que vamos a tener el tema de solicitudes de certificaciones de denominación catastral en línea. Muchas gracias.